más fiel de una restauración para imitar la vida natural de un diente, o sea, la unidad, que era lo que hablábamos al inicio. Sin embargo, también tienes otra opción y es hacerlo más o menos algo así. Acuérdate, profundidad de más de 5 milímetros. Ya pudieras utilizar algún tipo de adhesivo dual o de resinas core. Las resinas core son estas resinas que se inyectan, igual que son como duales, que ya vienen prefabricadas o vienen preformadas para tener una profundidad un poquito más grande en cuestión del eje polimérico. Es decir, las famosas también resinas bulk, que en algún momento se pusieron muy de moda hace unos 8 o 10 añitos, que era muy grande el grosor de la resina y te decían, doctora, esta ya no se contrae tanto. Y sí, ya tiene un eje de contracción o de factor C de contracción mucho más bajo, por así decirlo. Sin embargo, acuérdense que no sería lo ideal que lo haga con resinas bulk, sino con resinas core, que son estas que vienen ya duales, por así decirlo, a más de 5 milímetros. A menos de 5 milímetros, ahí sí está indicado resina compuesta, resina bulk, cualquier adhesivo que tenga una fotoactivación o una iniciación polimérica, ¿va? Una pregunta, ¿el Everex que había dicho usted es como la bulk o ya es de la de más de 5? La Everex, por ejemplo, no entra en la categoría ni de bulk ni de compuesta, es una resina modificada con fibras cortas de vidrio. Ustedes lo único que tendríamos que englobar en grupos de resinas es fluidas, compuestas y modificadas. En el eje de modificadas van a entrar las core, van a entrar las empacables que vienen con fibras, van a entrar también las duales, van a entrar todas las que tengan una composición externa a lo que compone una resina, que si recuerdan cuando hablábamos de qué era una resina, dijimos que eran polímeros modificados con sílices amorfas para que puedan tener formas distintas, ¿no? Las que nosotros queramos. El Everex entraría en las resinas híbridas o las que tienen una modificación. Esa, por ejemplo, sin importar la profundidad, lo que te importa o lo que es importante en esas es controlar los grosores, es decir, ahí entraría en estas, en unas biobases. No sería indicado colocar una Everex a un grosor más de 3 milímetros porque aún así seguiría teniendo una contracción muy grande, a diferencia de las core o de las duales o inclusive de las bulk, que pues bueno, sin importar el fabricante, 3M, que es como lo que más comercializa las resinas fluidas bulk, y Ivoclar también, pero más compuesta, te dicen que son 4 milímetros en que tú polimerizas y la contracción, el factor C de contracción no va a ser tan grande. Sin embargo, aún así, la recomendación es que sean capas delgaditas, siempre, ¿va? Perdón, nada más. ¿Y el Everex cuánto es? ¿2 milímetros o 1 milímetro? 2 milímetros sería lo ideal en Everex. Sin embargo, por ejemplo, acá en la práctica que vamos a hacer, yo les voy a pedir capas casi de 1 milímetro o medio milímetro, que eso es lo difícil, como que controlarlas, porque estamos acostumbrados a poner la capa de resina y la empaquetamos. Igual ahí yo les enseño cómo sería lo ideal de empaquetarla, porque aquí dice resinas empacables en menos de 5 milímetros, porque en teoría a menos de 5 milímetros de una cavidad, el diente estructuralmente todavía está listo, todavía está súper bien, pero a mayor profundidad sí sería lo ideal, sin importar Everex Flow, Everex posterior, resinas bulk, que controlemos las capas en milímetros. Si se acuerdan, esa era como la primera, el segundo punto de la reducción de estrés, hacer las capas en milímetro, para que nosotros realmente podamos controlar la respuesta de nuestro diente, ¿va? Entonces, sin importar la resina, lo ideal como máximo son 2 milímetros de grosor, ¿sí? Siempre, Gracias. ¿va? No, ¿de qué? Ahora, por ejemplo, les vuelvo a poner esta, y esta solo es para que ustedes entiendan que la fibra, el ribón, si ustedes lo van a colocar, lo tienen que poner en esas profundidades. Sin embargo, no sería ideal que ustedes pongan en esas restauraciones o en esas cavidades fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque a diferencia del ribón, como ustedes pueden verlo, esta no está en cuadro, no es como una red, está entrelazada, está trenzada, como si fuera literal un hilo, como si estuviera cosida en un hilo. ¿Alguien ya ha usado esta, la Interlink o la fibra de vidrio? ¿Cómo te fue cuando la cortaste?
Se deshilachan. Se deshilacha, ¿no? Igual vamos a hacer una práctica con esa. Cuando nosotros la cortamos, Y si se tarda abre. mucho tiempo, se hace dura. Exacto, porque ya viene con un baño de resina y si tú la dejas así a la luz del consultorio, se va a endurecer. Y ahora, siguiendo todo lo que estuvimos hablando en sesiones pasadas, ¿qué sentido tendría que nosotros intentemos formar una unión, una unidad, una biobase, colocando la función cuál era de esta fibra como tal? ¿Cuál era su función real? Ibas a decirlo, te vi con ganas. Dar mayor estabilidad. Estabilidad, reforzar, ¿qué más? ¿Cómo? Por ahí vas a decir. Dijiste fuerzas. Pero como disipar las fuerzas. Disipar las fuerzas, don Mario, exacto, ¿no? O sea, al momento que esté la oclusión, lo que va a dirigirlo es como una red, acuérdense. Entonces, la idea es que disipe las cargas de masticación hacia las zonas externas para proteger la furca, para proteger craquelamientos, para proteger estas cositas. A eso está basado el hecho de colocar la fibra de polietileno. Sin embargo, si nosotros colocamos la fibra de vidrio, cuando tú la polimerizas se hace extremadamente dura porque es una fibra, como lo dice, de vidrio. Entonces, ¿qué características va a tener? Va a estar reforzada ya como tal con un baño de resina para poder tener adhesión natural y real a las superficies. ¿Este es mi mente? ¿Sí? A las superficies. Es decir, a diferencia del Ribond, ya no va a necesitar ningún acondicionamiento. El Ribond lo vamos a tener que acondicionar en Permeacil, en adhesivos de cuarta generación o en adhesivos de sexta generación. Ya se los iré mostrando cuando haga yo la demostración de la biobase en uno de los dientes. Sin embargo, por ejemplo, no necesita ningún tipo de acondicionamiento, ya lo trae. Y como decía ahorita la doctora Vani, cuando lo cortas, se deshilacha, ¿no? O sea, se abre. Y si lo dejas en el consultorio afuera, así a directa luz o inclusive a temperatura ambiente, se te va a empezar a endurecer, se va a empezar a activar o a polimerizar. Ahora, tiene ventajas y sí es que es un buen refuerzo estructural, pero ojo, es un buen refuerzo estructural para férulas, para pónticos tipo Maryland, inclusive para estructuras de implantes provisorias también es un buen refuerzo porque te ayuda a dar mayor rigidez, mayor estructura a nuestras prótesis, por así decirlo. Yo en el posgrado, por ejemplo, la usaba mucho cuando dejaba un provisional de larga duración en un paciente, un póntico, de un 6 a un 4, y en el póntico yo colocaba la fibra, ¿vale? Eso también lo vamos a realizar para que ustedes vean cómo lo pueden reforzar. Inclusive va a haber muchos pacientes, como dice aquí, variables de uso, férulas, bases, pónticos tipo Maryland, que tal vez con algunas de las técnicas que yo te voy a enseñar para hacer tus restauraciones directas, la puedes reforzar con esa, dándole una esperanza de vida un poquito más grande a tu restauración directa. Es decir, vamos a poder hacer, no te voy a pedir aquí cerómeros, o en dado caso que quieran traerlos, también se puede, un cerómero es una resina tal cual, y se puede reforzar con estas, ¿sí? Ejemplo, te llega un paciente y te dice, doctora, yo quiero que me restaures este dientecito, ¿no? Y le hace falta un 5, vas a tomar como pilar el 4, que ya estaba preparado, y el 6, que ya estaba preparado. Pero, ¿qué crees? El paciente no tiene mucha asequibilidad económica y tú ya te sabes la técnica de hacer el snap-on directo, como te lo voy a enseñar. Tú misma le vas a hacer el póntico y lo vamos a reforzar con esto, para que le dure 4, 5, 6 años, algo por el estilo, siempre y cuando controlemos bien nuestros protocolos como lo habíamos estado platicando. Es decir, tiene variables de uso, sí, pero por ejemplo, tiene también desventajas. El uso que puede llegar a tener este tipo de fibras es difícil al inicio, la manipulación es no constante, porque como decía igual la doctora Vane, la cortas, se abre, se endurece, muchas veces el refuerzo estructural tal vez ni siquiera es necesario y lo que hacemos con esta fibra es generarle mayor estrés al diente para que genere mayores craquelamientos, que ahorita que veamos el análisis estructural o el síndrome de diente fisurado, vas a ver que es algo latente que tenemos que ir diagnosticando en cada uno de los dientes que tengan una cavidad, ¿sale? En todos. Y dice, es una estructura muy fuerte con un riesgo de fractura latente, es decir, a diferencia del Ribond, a diferencia del polietileno, esta, para que vean, sí puede ser causa de una fractura en furca, de un diente o de una fractura de craquelamiento paradentina,
vaya, ahorita que les explique esas clasificaciones de las fracturas, lo van a entender un poco mejor. Mándeme. O sea que está mal colocar, por así decirlo, fibra de vidrio para hacer una restauración directa. Bueno, es que lo vi en un TikTok. Mira, es que no es que esté mal, pero piénsenlo de esta forma. Si tú lo buscas en distintas literaturas, hay un autor que habla mucho de esto que se llama Gianfranco Politano. Es un italiano que habla mucho acerca de estas cosas. Y dice esto, el doc. Piénsenlo de esta forma. La función de esta, ¿cuál era? Disipar. La fibra de vidrio es un refuerzo estructural que es demasiado fuerte. ¿A qué va? Cuando tenemos estos tipos de esquemas oclusales, esta te va a disipar las fuerzas de choque. Y la de vidrio las va a recibir y las va a transmitir. No es ideal colocarla en una restauración directa, pero ojo, todo se basa en esta. A mayor profundidad no la coloques. Si tú, por ejemplo, y esto se los digo de viva fe, ¿no?, quieres practicar el manejo de la fibra, lo puedes hacer en cavidades menores a 5 milímetros. ¿Para qué? Para que no tenga un daño estructural latente la zona más profunda del diente. Que no es lo ideal, sino es lo ideal. Se puede colocar a profundidades menores de eso. Sin embargo, yo no te recomendaría hacerlo en una restauración directa. Por eso pueden tener diferentes variables de uso. Lo mejor para eso, para disipar las fuerzas, es el polietileno, ¿no? Sería el ribón. Esta, por ejemplo, yo la uso mucho para esto. Se rompe el dientecito, el 11, se le pierde su provisional y al otro día tiene un compromiso. Bueno, pues le puedo hacer un póntico adhiriendo directamente a la parte palatina sin hacer ningún desgaste. Hacemos un grabado tipo 2 en la parte palatina, colocamos un adhesivo de 8ª generación, como Old Bond Universal puede ser, de visco, y empezamos a hacer nuestra concheta a mano alzada. A mano alzada en cuestión de pues, ir jugando con cromas, ir jugando con matices, ir jugando con valores de las resinas. Si nos da chance, les enseño también un estratificado básico para que ustedes puedan empezarlo a practicar. Lo que tenemos que hacer aquí es estratificar o empezar a valorar las zonas directas del diente. Desde el inicio le dices al paciente, no va a ser un resultado estético al 100, porque yo no puedo pegar la resina acá para que se vea en conjunto. Esto a veces juega un poquito contra nosotros, porque, por ejemplo, a esta paciente le puse esto y duró 1 año con ella hasta que se le cayó por un golpe que tuvo, pero a lo que voy es que se supone que iba para un implante, ¿no? Entonces me va 1 año y cacho, y a veces nos juega en contra, o sea, puede llegar a durar, inclusive también en sectores posteriores también se puede colocar, porque estas sí son resistentes, o sea, son fuertes. Haremos ya alguna práctica también con esta, para que ustedes puedan entender cómo va funcionando. En partes posteriores pueden hacer así como una conexión, también como un mantenedor de espacios, por así decirlo. Les ayuda de manera directa porque es un material extremadamente rígido al momento de que se fotoactiva. Y también se puede hacer como una especie de red, por así decirlo, como les digo, para mantener espacios. En este caso era para traccionar un canino, también para irlo jalando. Entonces se pueden hacer muchas cosas con las fibras. Sin embargo, hay que saber elegir dónde vamos a colocar el polietileno y dónde vamos a colocar la fibra de vidrio. Recomendación particular o propia: polietileno, el ribón en reconstrucciones como las que vamos a hacer, y fibra de vidrio Maryland, provisorios de alta duración, o inclusive también coronas que nosotros queramos que estén mucho tiempo en boquita. Bueno, mucho tiempo me refiero a 2, 3, 4 añitos de manera provisional, sin que te den tanta lata. Ahora, esto es, en el punto 4 estábamos hablando, utilice fibras, insertos de fibras, ya sea de vidrio o de polietileno. Punto número 5, dice, utilice técnicas de polimerización de un inicio lento o activación pulsátil. ¿Qué quiere decir eso? Tienen o han visto algunas de las lámparas de fotopolimerización que tú, la activas y no tiene una luz continua al inicio, empieza a flashear, ¿no? Empieza a parpadear, no sé si las han visto, estas lámparas. Bueno, teóricamente eso sería lo ideal, empezar a hacer una activación polimérica mediante pulsos, es decir, mediante
estímulos de 1 segundo o menos. Esto para empezar a inducir la polimerización. Si se acuerdan, cuando hablábamos de polimerización, hablábamos acerca de 4 fases de la polimerización: inducción, propagación, terminación y transferencia. Y ponía el ejemplo yo de la luz, de que la luz puede llegar a una sola zona, puede llegar a varias zonas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros polimerizamos, estamos induciendo a que esos polímeros generen una cadena, ¿se acuerdan? Lo hablábamos de esa forma. Bueno, cuando es una activación por pulsos o una activación lenta, la inducción polimérica, que es la primera fase, se va a dar así. Se va a dar mucho más rápida, mucho más constante y precisa. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Que si tú tienes una de estas lámparas, úsala primero como una parte pulsátil. Normalmente dan entre 10 y 15 segundos de pulsaciones. La vas a activar y después cambias el modo para que sea una luz continua y polimerizas los 20 segundos que se tiene que polimerizar, ¿va? Si tienes... ¿Cuántos segundos con la pulsátil? Normalmente te da entre 10 y 15 segundos de ya el programa de la lámpara. Depende mucho también de la lámpara. Por ejemplo, yo aquí les recomendaría, si híjole, quiero cambiar mi lámpara por una pues tal vez un poquito mejor, que cumpla un poquito con todo lo que estamos platicando, la OnStar de Woodpecker es muy buena y creo que está debajo de los 5,000 pesos. Entonces, ON Star de estrella, OnStar de Woodpecker. Ah, no manches, ya 9. Yo la vi hace como un año y cacho y estaba en como 5,000 y algo. Pero es que, ¿saben qué? Sí es una buena lámpara, o sea, esa sí es una buena lámpara. O también pueden comprar DTE, así como tal, DTE de Woodpecker. Esta también tiene 3 potencias, te da hasta 2000 miliwatts. Y acuérdense que hablábamos que era 850 como mínimo cuando hablamos de la polimerización. DTE de Woodpecker también es buena, trae 3 potencias y esa también trae la activación pulsátil. Hay otra que se me va el nombre, la voy a buscar y ahorita se las mando al grupo, que igual es de Woodpecker y cuesta como 3,000 pesos, les digo porque compré una hace como 6 meses para la clínica de allí de Sinaloa y trae pulsátil, trae 2100 miliwatts, la pusimos en espectrómetro, o sea, es una buena lámpara y está a un costo accesible, por así decirlo, ¿no? Esto es importante, ¿sí? Esto lo tienen que hacer sí o sí cuando las cavidades estén profundas, para que las resinas se contraigan lo menor que se pueda. Y en dado caso que no tuviéramos lámpara con pulsación, ¿qué sería lo recomendable? Pues lo recomendable, en dado caso, si ya estás con una profundidad mayor a 5 o 6 milímetros, pues que la actives tú solita, ¿no? Encender, prender, encender, prender, encender, prender. Al menos unas 10 veces, como les digo, para que sean unos 10 segunditos y después, pum, le das directo. Lo ideal es que si lo hagas siempre por pulsaciones o que polimerices de manera lenta en el sentido de 20 segunditos a una distancia de 2 centímetros, 10 segundos a una distancia de 3 centímetros, vas subiendo la distancia y vas bajando el tiempo de la polimerización. Eso es una polimerización lenta. Pudiera ser alguna de esas dos. Pero les digo, la verdad, si les soy franco, sería mejor que lo hagan por pulso, o sea, que lo estén activando, cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, el índice polimérico. ¿Sale, vale? Ok, ese es el punto 5. Nuestro punto 6 nos dice, utiliza composites que reemplacen dentina con una contracción menor al 3%. ¿Y cómo sabemos esta contracción? Viene en el instructivo de tus resinas, ahí viene el índice de contracción que llegan a tener. Por ejemplo, en estas 3 son resinas de cargas distintas. Solar de GC tiene una carga alta, pero tiene menos carga que estas 2. ¿Por qué? Porque esta tiene partículas nanohíbridas de circonio y esta tiene partículas cerámicas también de circonio hasta cierto punto. ¿A qué va esto? Cualquiera de las 3 va a tener un índice de contracción menor al 3%. Ve la pregunta que te voy a hacer, escucha. ¿Cuál de estas 3 resinitas considerarías tú mejor para una reconstrucción? Esta cuesta como 1,800 cada resinita, esta como unos 800 y esta tal vez como 500 y algo. Imagínate que estamos en el ejemplo de la biobase, estamos en el ejemplo de aquí.
no tienes fluida y nada más tienes compuesta. En la semana pasada dijimos también se puede con compuesta, pero pues es un poquito más complicado. ¿Qué diferencia tendría? ¿Ahí no entraría el truco de calentar la resina? ¿Pudiera entrar? Sí, pudiera entrar el truco de precalentar la resina para poder tener mayor módulos de elasticidad. Sin embargo, muchas veces se piensa que esta, por ejemplo, o esta, al tener partículas cerámicas, tienen un índice de contracción menor. Y sí, pero no. ¿A qué voy? Al estar modificadas, que era de lo que me preguntabas al inicio, al estar modificadas, cuando nosotros polimerizamos, Se contraen más, pueden ¿no? tener una tendencia a una contracción mayor. ¿A qué voy? Sin importar la marca, lo que importa es cómo la manipulamos, cómo la vamos llevando. Dirían por ahí, no es la flecha, es el indio, flechador. ¿no? O algo así. El flechero. Flechador. El flechador. No es la flecha, sino es el indio. Es como nosotros manejamos nuestros materiales realmente. De aquí va, por ejemplo, mucho que la teoría ahorita es de que ya reemplacemos las bases y esto y lo otro. Yo pienso que si sabemos usar cualquier material, pues lo podemos sacar provecho. Y mira lo que dice acá, con un módulo de elasticidad de entre 12 y 20 gigapascales. Esta información viene en el instructivo de la resina que pues, no leemos, ¿no? ¿A qué voy esto? Si tú usas 3M, googlea 3M, no sé la que utilices, la marca que utilices, y en el PDF te debe de venir sí o sí esta información. Módulo de gigapascales, módulo de elasticidad, porcentaje de contracción. Y así tú te vas a ir dando cuenta qué tipo de material te va a servir más para distintos tipos de procedimientos, ¿sí? Ahora, nuestro punto número 7 dice ahí, al restaurar cámaras pulpares en dientes no vitales, lo ideal, teóricamente, es que utilicemos resinas duales o adhesivos duales, es decir, aquellos que son inyectables, como te voy a mostrar en futuras diapositivas. Esto con la finalidad de que el volumen de nuestras restauraciones, de nuestras resinas, no sea un volumen tan crítico como para provocar fracturas, filtraciones, craquelamientos o acumulación de bacterias, de bacilos, de cocos, vaya, de diferentes cosas que se pueden meter entre la interfase del diente y de la restauración de la resinita. Que la sesión pasada hablábamos de eso, ¿no? De cómo una falta de adhesión te puede generar esas pequeñas filtraciones que nosotros pensamos, híjole, ya se pigmentó porque pues, toma mucho café o toma mucho refresco, cuando realmente son faltas de procedimientos adhesivos a buena escala o en protocolos manejados adecuadamente. Dice después, utilice una polimerización lenta. ¿Por qué o con qué finalidad? Para evitar precisamente estas filtraciones o estos craquelamientos mediante la colocación de estos adhesivos duales o de autocurado. Esto sería lo ideal en cámaras pulpares no vitales, es decir, en dientes no vitales. ¿Sale, vale? Ahora, sí sería ideal, pero no se confundan en un sentido. No es que si tú haces la biobase, como lo estamos viendo, esté mal. Al contrario, son diferentes rutas o son diferentes procedimientos para que tú puedas realizar restauraciones a distinto estilo. A veces me dicen, Doc, es que a mí nada más me dan adhesivos duales en la clínica donde yo trabajo. Ah, bueno, pues mira, tienes también forma en cómo los puedes utilizar. No necesariamente tienes que hacer una sola técnica, por así decirlo. Esto con la finalidad de esta parte, de que la polimerización lenta les permita un tiempo para que la unión entre la dentina y tu sistema de adhesión madure y se convierta en esto, en una capa fuerte, que era el punto número 2, el punto número 3, que ya estábamos hablando, el desacople temporal. ¿Se acuerdan? Que les decía, hay que esperar un periodo de entre 3, 5, la literatura te dice que hasta 30, pero 30 es cuando tú ya terminaste de hacer tu restauración, ¿no? Aquí se complementa con este punto. Esto es con la finalidad de que tú puedas tener un proceso adhesivo real, un proceso adhesivo correcto o estable hasta cierto punto, ¿sí? Ahora, nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestro punto 8 a continuación, y ese punto 8 es donde normalmente tenemos que hablar un poquito de los análisis estructurales que van teniendo los dientes, que
ojo, en la mayoría de los casos no tenemos este tipo de análisis. Dice ahí, elimina las grietas que tú veas en la dentina aproximadamente o que estén dentro de unos 2 milímetros entre la unión amelo-dentinaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros veamos síndromes o cracks como los que vas a ver a continuación, realmente tendríamos una de dos: atrincherarlas, es decir, eliminarlas, o hacer un sellado con nuestro proceso adhesivo, como dice acá, mira, en el área del sellado periférico. Esto del área del sellado periférico es lo que te voy a mostrar ahorita en unas imágenes, que normalmente nunca ponemos atención a eso. Dice, todas las grietas de la dentina se van a tener que eliminar hasta una profundidad oclusal de 5 milímetros y una profundidad interproximal de 3 milímetros. Es decir, no deben de quedar grietas debajo de la dentina o de la restauración. ¿Por qué? Porque existirán micromovimientos que van a ser plausibles o que van a generar una propagación de grietas mucho más largas. Por lo tanto, eliminar las grietas que estén en la dentina será lo mejor para no exponer a la pulpa. O sea, gracias a este punto número 8, que es el último punto de los protocolos de reducción, en reducción de estrés son 10, tenemos que entender cómo vamos a analizar un diente de manera estructural. Un análisis estructural para todos y cada uno de los dientes que vamos a restaurar o que vamos a tener un tipo de intervención cavitaria o protésica en esos propios dientes. Ahora, ¿qué es lo primero que evaluamos antes de tomar la decisión de restauración? ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo primero que evaluamos para que tú digas este diente se va para una corona, o este diente se va para una incrustación, o este diente sí lo puedo restaurar de manera directa con una resinita? ¿Qué es lo que tendrías que evaluar? La cantidad de tejido remanente. Cantidad de tejido remanente, pulpa, escuché también por ahí atrás. ¿Qué más? De acuerdo nada más. O sea, yo voy a tu consultorio, ves que traigo una caries en el 46, es una caries oclusal y ya está entrando a la parte mesial. Y cuando tú quitas toda esa lesión de caries, pasa lo que siempre nos pasa, ¿no? De que se veía así chiquita y ya que abres, pum, es una caries enorme y la retiras. ¿Cómo decides o cómo en tu cabeza piensas y dices, pues lo hago directo, o no, ya necesitaste una incrustación? La pulpa, ponle que la pulpa es una pulpa sana y todo lo demás del diente está sano, pero ¿qué crees? En la zona interproximal me ves una pequeñita fractura, una pequeñita línea, como pudiera verse algo. Ahorita llego a esta explicación, pero te quiero mostrar la foto. Como algo así, que ya se ven estos cracks, mira, por aquí. Porque normalmente lo que hacemos es quitar esto, le ponemos la resina y esta ya no la pelamos. Ahí se queda. Pero no se debe de quedar ahí, o no debemos de dejar el diente así nada más, sellándolo con un adhesivo o con resina fluida. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que buscar estructuralmente hablando? Bueno, pues esto, la triada para el diagnóstico. ¿Qué tanta reducción en la estabilidad oclusal va a tener el diente? Que sería lo primerito que tendríamos que ver. La disminución de la resistencia, ¿en qué sentido? Si tú ya ves que ese diente tiene una cúspide que está achatada, o un microplano que ya estuvo con algún tipo de deficiencias, es decir, típico que ves la cúspide. ¿Se acuerdan cuando les hablé de oclusión? Que clasificábamos a los pacientes en semáforo rojo, verde y amarillo, y que yo les decía, a ver, clasifícame este. Y hubo uno que lo clasificamos verde porque tenía las cúspides bien marcadas, los microplanos o los planos oclusales, y otra que ya la pusimos en amarillo porque tenía las cúspides totalmente planas, no sé si lo recuerdes, pero eso es una disminución de la resistencia, ¿sí? Es una disminución en el eje oclusal o en el eje estructural de cualquier diente. Y por último, la deflexión cuspidea, que esto es algo que muchas veces no lo sabemos o no tenemos
en conocimiento de qué es la deflexión cúspidea, pero este es el enemigo público número 1 también para tus restauraciones directas y tus restauraciones indirectas. ¿Qué es la deflexión o flexión cúspidea? La definición como tal lo dice así: movimiento fisiológico de las cúspides como la vibración que se da en el piso. ¿Qué quiere decir? Que normalmente esto que va a estar verde es una cúspide, ¿ok? Cuando existe un choque a estas cúspides, acá adentro se va a distribuir esa fuerza. ¿Pero qué crees? Los túbulos, los prismas del esmalte, toda esa parte van a sufrir un movimiento tal cual como cuando está temblando el piso. Ahora, este movimiento o esta vibración natural de las cúspides, cuando no tenemos modificación, es decir, cuando no tenemos alguna resina, alguna amalgama, que todo está bien, va a ser de 3 unidades de micra o 3 micrones. ¿Qué quiere decir? Que se mueven cosita de nada, por eso es imperceptible al momento de nuestra masticación. Cuando ya tenemos una modificación en una cara proximal, llámese mesial o distal, la deflexión cúspidea o la flexión cúspidea subirá hasta 5.4 unidades de micra, que tú podrías pensar, pues no es mucho, pero en boca, un micrón puede ser bastante. Desde aquí ya te debe de dar una duda en si puedes o no puedes hacer una restauración directa. Por eso, el punto número 1 de la reducción de estrés te decía, cuando ya hay una deficiencia interproximal, lo ideal es hacer una restauración indirecta. Y mira a cuánto sube cuando ya tienes una cavidad MOD. 157 unidades de micra. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí o sí va a haber un riesgo latente de fractura y tú debes de hacer una cobertura de esta flexión cúspidea total, tal cual como yo te la voy a enseñar en futuras clases. Ahora, esto nos lleva a esta parte, al síndrome de Crack o al síndrome del diente fisurado. Esto con la finalidad de que tú entiendas cómo lo vamos a ir diagnosticando. Primero, ¿qué es el síndrome de diente fisurado? Aquí cambiamos un poquito la literatura ya por una un poco más actual, tiene 3 años, me parece, 4 este artículo, todavía se considera actual y dice: el síndrome se define como un plano de fractura con una profundidad desconocida, es decir, puede irse solamente a esmalte, puede irse a dentina o inclusive ya puede llegar a la parte de la cámara pulpar. Esto se va a originar desde la parte coronal, va a atravesar toda la estructura del diente y, ojo, puede extenderse de manera subgingival. ¿Qué quiere decir? Que no porque la fractura esté en la zona subgingival vamos a tener o vamos ya a condenar al diente a una fractura estructural sin tener nada que hacer por él. ¿A qué voy? Si la fractura se extiende de manera subgingival, no más de 3 milímetros, todavía podemos hacer algo para poder intentar salvar ese diente. Dice, puede progresar hasta conectarse con el espacio pulpar o el ligamento periodontal. Esto del síndrome de diente fisurado es el asesino serial silencioso de todos los dientes, porque no molesta hasta que llega a este espacio o hasta que llega al ligamento. Esto es importante entenderlo porque cuando nosotros vemos que existe etiología en los cracks, podemos entender cómo tratarlos. Dice la diapositiva, la etiología de los cracks y prevalencia de las mismas va a ser multifactorial, o sea, puede ser por restauraciones grandes, por parafunciones oclusales que pueda llegar a tener el paciente. Esto de pines lo marca mucho el artículo y no sé si a alguien ya le ha tocado ver pines de dentina, que antes era muy común colocarlos. Los pines de dentina se colocaban como pensando darían mayor estabilidad y resistencia a nuestras restauraciones. Sin embargo, hoy en día se sabe que solamente dan una prevalencia para la acumulación y que aparezcan más multifactoriales ejes o síndromes de dientes fisurados. Como dice la diapositiva, la prevalencia más grande va a ser en molares mandibulares, seguido de premolares maxilares. Esto debido al eje de masticación y a la fuerza de masticación que van a tener los primeros molares inferiores.
¿Qué consideraciones histológicas debemos de tener en unas líneas? Todos y todas hemos visto estas fracturas, ¿no? Mira, en el esmalte. ¿Sí o no? Acá y acá también, mira. Estas de acá, estos pequeños craxitos. Bueno, a partir de ahora imagínate que dentro de estas líneas, de estos cracks, de estas fisuras, mira, van a estar cocos, bacilos, formas filamentosas, bacterias, microorganismos, que ojo, al estar acumuladas en estas líneas de fractura, la tendencia o la prevalencia que tendrán será penetrar como un enemigo silencioso hasta la zona de la pulpa. Esto tú no te vas a dar cuenta, ni el paciente ni nadie, hasta que empiece a generar una molestia, una inflamación en el ligamento o inclusive una pulpitis. ¿A qué va todo esto? A que si tú estás viendo estas líneas, debes de sellarlas. Por ejemplo, cuando están en un crack de esmalte, las sellamos con puros procesos aditivos, con adhesivos de sexta o de cuarta generación. O sea, grabas la línea de la fractura sin cavitarla, sin hacerle nada. Si tienes un arenador, sí lo puedes arenar y se va a abrir un poquito más. Colocas el ácido y colocas única y exclusivamente el adhesivo, o aquí puede entrar también un sistema de resinas infiltrantes como lo es el sistema Icon del DMG. Esas también son diseñadas para este tipo de cosas, para malformaciones de esmalte también. Muchas de las ocasiones que se utilizan este tipo de procesos o este tipo de tratamientos se usan para hacer odontología mínimamente invasiva. En el caso, por ejemplo, de acá, si yo no hubiera hecho o no estuviera diseñando una rehabilitación completa en ese caso o en esta fotografía, yo tendría que haber arenado, hecho mi proceso adhesivo e infiltrado resinas con ese sistema de Icon, ¿no? De DMG. ¿Para qué? Para eliminar esto. Para que todas esas bacilos, bacterias, microorganismos, todo eso en general se quede contenido, que el diente esté lo más limpio posible y que no pueda tener una tendencia a que avancen estas propias fracturas. Ahora, como dice acá, las consecuencias de no tomar una buena decisión al momento de retirar estas, porque esto, doctoras, doc, no me dejen mentir, es algo muy común en nuestra práctica diaria. Fíjate, esto es una línea de fractura. En las pantallas se ve un poquito mejor. Cuando nosotros quitamos esta amalgama, por ejemplo, le dejamos una resinita, la ponemos bien linda, bien bonita, pero en algunas ocasiones o en la mayoría no tenemos la diseminación de este crack, por ejemplo aquí, esta pequeña línea. Ahora, si tú no tratas esa línea, si tú no la condicionas, si tú no la sellas, tu pronóstico restaurador, ya sea directo o indirecto, será incierto. Es decir, vamos a depender al 100% de cómo va a reaccionar el paciente en parafluxión oclusal y cómo va a reaccionar la pulpa al momento de no tratar estos cracks. Para que entendamos cómo funcionan los mismos, hay que evaluar esmalte, dentina y pulpa. ¿Qué quiere decir? Que si una línea de fractura ya pasó la unión amelodentinaria, es decir, ya llegó a la dentina, lo más probable es que tú tengas que hacer una restauración directa primero para poder sellar esta línea de fractura y después tomar una decisión en qué le vas a dejar al paciente. Si una restauración directa o una restauración indirecta. ¿En qué sentido? ¿Te ha pasado que quitas una amalgama, quitas una restauración metálica que ya lleva tiempo o una propia resina de hace tiempo? Le colocas tú tu resinita y el paciente te refiere sensibilidad, molestia a las 2 semanas. O sea, está bien una semanita, 10 días y después le empieza a dar cierta sensibilidad. Bueno, si te ha llegado a pasar eso es porque probablemente estés en presencia de un crack que ya pasó esa unión amelodentinaria. ¿Y cómo lo vas a empezar a evaluar o cómo lo vas a diagnosticar? Entendiéndolo desde este punto. Esto se conoce como efecto Poisson. Este tipo de reacciones que te digo es una reacción tensional que va a formar un craquelamiento en la zona interna de los dientes. Es decir, las pacientes de manera inconsciente tienden a hacer esto. En la noche, en el día, si van al gimnasio y hacen pesas, por ejemplo, aprietan y le dan un poquito más de índice, salud, de nada, de fuerza tensional
al craquelamiento que probablemente ya tienen. Si tú te observaras los dientes, tus propios dientes, mis propios dientes, todos tienen cracks. La mayoría tienen cracks que están contenidos en el esmalte. Cuando un estímulo deletérea, que es el estrés o algo por el estilo, sube y nosotros tenemos mayor presión o colocamos una resina que quedó 0.5 milímetros alta, no nos damos cuenta, empieza a generar ese efecto Poisson o esa fuerza tensional para que estas líneas de crack se empiecen a meter de manera más profunda hacia la pulpa. Eso es lo que va a empezar a generar una sintomatología dolorosa en todos estos dientes. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a entenderlo? Primero entendiendo cómo lo vamos a diagnosticar. Si ves un crack en esmalte, que ahorita con la prueba de transiluminación, como te la explicaré, podemos diagnosticarlo simple y sencillamente con una lámpara de luz negra. Si no ves que esa línea de esmalte se distribuye o se ve con mayor profundidad hacia la dentina, es decir, que se pierda, por así decirlo, probablemente está contenida en el esmalte y no habría mucho caso más que sellarla con la parte adhesiva. Pero si tú ya ves que sí está continua hacia la dentina, como dice abajo, existe una probabilidad alta de una continuidad. Es decir, una continuidad que tal vez ni tú ni yo veamos a grosso modo, pero como cualquier cosa en la medicina, tenemos que ir tachando o palomeando diferentes signos y síntomas. Y acá vamos a ver 6 tipos de signos y síntomas para evaluar un síndrome de diente fisurado. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Lo vamos a diagnosticar mediante estas 6 evaluaciones directas en el diente. Y mira, como dice ahí, son métodos auxiliares y complementarios de tu diagnóstico en este aspecto. Mira, el punto número 1, dolor intermitente e hipersensibilidad. Dice acá, si después de la reducción cuspidea se ve aún más el crack, quiere decir que tiene daño estructural más profundo. O sea, la mayoría de los pacientes, esto lo vamos a ver aproximadamente en 3 semanas en la práctica, después de las reconstrucciones, por ejemplo, que vamos a hacer con el ribón y con las biobases y todo este tipo de cosas, lo ideal es realizar una reducción cuspidea para evitar la propia modificación de la deflexión que estuvimos hablando ahorita. Si tú, después de realizar esta reducción cuspidea, ves más el crack, quiere decir que existe un daño aún más profundo y debes de hacer una cavitación para evitar que este crack se siga propagando. ¿Cómo lo vas a ver? Con la prueba de mordida o el bite test. Esto es cuando el paciente, tú le vas a preguntar, señor, señora, ¿le está doliendo? ¿Qué cree, doctor? ¿Qué cree, doctora? Que sí me duele, pero me duele no cuando como, me duele 2 o 3 minutos después de que termino de comer, me empieza a pulsar. ¿Qué quiere decir? Que esto lo que está haciendo es que el paciente está teniendo un bite test o una prueba de mordida positiva al dolor. Lo vas a ver con una carga y descarga y tiene que ser con algo suave. No le des de morder, por ejemplo, el mango del espejo o un eyector que sea rígido. No, dale una tornada de algodón. Inclusive, por ejemplo, hay literatura que te marca que hagamos un poquito de silicón y se lo das para que muerda como si fuera un chicle. Algo suave que emule o simule el bolo alimenticio, porque la prueba de carga y la prueba de descarga siempre se va a dar con estructuras suaves, ¿sí? Con algo suave, como dice acá. Cuando el paciente muerde no duele, pero cuando el paciente deja de morder comienza el dolor. Debe desaparecer al instante, y si no, ya estamos hablando de una fractura probablemente a nivel radicular. ¿Sale, vale? Este es el primer punto que tú tienes que evaluar aunado al pasado, la prueba de mordida. Ahora, esta prueba de mordida sí es bien importante que tú le digas al paciente si logra identificar si es al momento que él está comiendo. No va a ser una prueba de carga y descarga, va a ser una prueba tensional, que eso es distinto. ¿Qué quiere decir?
que ahí muy probablemente lo que está pasando es que el ligamento periodontal se inflamó por una altura deficiente de nuestra restauración o por una mala colocación en los planos de oclusión. Es decir, desde que nosotros no dejamos una anatomía real en los dientes, estamos modificando estas pruebas de carga y de descarga. Punto número 3, este que les decía que es como el más sencillo para determinar los cracks o las líneas de fractura, la transiluminación. Te vas a pedir en Mercado Libre, en Amazon o en AliExpress o donde tú quieras, una lámpara de luz negra. Y con esa lámpara de luz negra vas a ver hasta dónde va a llegar el paso de la luz. Si por ejemplo es en un diente anterior y tú colocas esta luz negra, al ser visible, es decir, cuando tú coloques esa luz y se vea directamente en el diente, alcanzas a determinar hasta dónde llega esta fracturita, lo más probable es que esté contenida. Si tú colocas la luz y esa fractura se pierde, es decir, ya no la ves, se ve como si estuviera borrosa, esa fractura está profunda. Está profunda. Te voy a traer unas fotitos de eso porque en estas presentaciones perdí varias fotos, pero tengo varias en mi disco duro. El otro jueves te las enseño para que veas más o menos cómo se observan estas líneas de fractura. Realmente es muy sencillo verlo. Si tú, te digo, te compras una de estas lámparas, cuestan 80 pesitos, pídetela en Amazon hoy, mañana, te va a llegar el lunes. Y con tus propios dientes anteriores, ponla atrás. Si tú te ves al espejo, obviamente tiene que estar la luz apagada, ¿no? Si tú te ves al espejo y ves unas líneas, si la línea brilla, por así decirlo, es una línea que está contenida. Si la ves brillosa y en algún momento se ve medio opaca, esa línea está, o esa fractura está con continuidad hacia la zona melodentinaria. Si tú ves brillo, quiere decir que no hay ningún problema y que está contenida. La podemos hacer aditiva. Si tú ves un brillo y de repente la ves más tenue, probablemente está con una continuidad melodentinaria, ¿vale? Aplica anteriores y aplica posteriores. Punto 4. Un paciente que tenga síndrome de diente fisurado, lo más probable es que te genere o te refiera dolor o sensibilidad al frío. Esto es lo más probable. Fíjate que tanto es el porcentaje de pacientes que generan esta sintomatología dolorosa. Si fueran 100 pacientes los que están en evaluación, 81 te dirían: me duele el frío. Doctora, doctor, me duele cuando estoy comiendo, estoy tomando algo frío.